Imagina una pared de agua arrasándolo todo en segundos. En este vídeo verás las rupturas de presas más impactantes jamás captadas por una cámara, fallos inesperados, evacuaciones masivas y momentos al borde del colapso. Quédate hasta el final. Hay imágenes que parecen sacadas de una película, pero fueron totalmente reales. Número 10. El 14 de mayo de 2019, una cámara de seguridad captó el impactante colapso de la represa Dunlap en el río Guadalupe, cerca de New Braunfels, Texas. La sección central de la compuerta, con 91 años de antigüedad, cedió repentinamente, liberando una enorme cantidad de agua río abajo. Este suceso dejó al descubierto la vulnerabilidad de muchas infraestructuras envejecidas en Texas. Según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, el estado alberga 1.263 represas clasificadas como de alto riesgo, muchas de las cuales han superado su vida útil proyectada de 50 años. Tras el colapso, la autoridad del río Guadalupe Blanco colaboró con residentes locales para formar un distrito de mejora del control del agua. Este esfuerzo conjunto permitió financiar y completar la reconstrucción de la represa en agosto de 2023. Número 9. Una cámara aérea captó el momento más devastador en la historia reciente de Brasil: el colapso de la represa en la mina de hierro Córrego do Feijão, en Brumadinho. Era enero de 2019 cuando, sin previo aviso, la estructura cedió liberando más de 10 millones de metros cúbicos de residuos mineros. Un torrente de lodo tóxico arrasó todo a su paso: aldeas, puentes y vidas enteras. Lo más inquietante es que la represa había sido considerada segura. Contaba con equipos modernos de monitoreo y no recibía nuevos desechos desde hacía 3 años. Aún así, se derrumbó. Una comisión investigadora concluyó que el origen del fallo fue una deformación casi imperceptible del sedimento, un fenómeno conocido como creep, pero sin poder definir con certeza su mecanismo exacto. El saldo fue devastador. 272 personas perdieron la vida y la empresa responsable, Bale S.A., tuvo que pagar $7.000 millones en compensaciones. El desastre de Brumadinho no solo marcó un antes y un después en la minería brasileña, sino que expuso los peligros invisibles que se esconden tras represas aparentemente estables. Número 8. En mayo de 2020, una cámara captó el momento en que la presa Edenville, ubicada en Michigan, Estados Unidos, colapsó tras intensas lluvias. Esta falla desencadenó una inundación masiva que afectó gravemente a las comunidades río abajo, incluyendo la ciudad de Midland. Afortunadamente, no se reportaron pérdidas humanas, pero más de 10.000 residentes fueron evacuados y los daños materiales superaron los $200 millones. La presa, construida en 1924, había enfrentado múltiples advertencias sobre su seguridad. En 2018, la Comisión Federal de Regulación de Energía revocó su licencia debido a varias preocupaciones sobre su capacidad para manejar inundaciones severas. A pesar de esto, las medidas correctivas no se implementaron a tiempo. Después del colapso, se pusieron en marcha los planes para recuperar la zona. En marzo de 2025, finalmente se aprobaron los permisos necesarios para comenzar la reconstrucción. El objetivo es claro: devolver el nivel normal a los lagos afectados y evitar que una situación así vuelva a repetirse. Número 7. Las imágenes desde el aire muestran una escena desoladora: casas sumergidas, techos llenos de personas esperando ayuda y pueblos enteros cubiertos por el agua. Así fue el colapso de una presa en construcción en Atepeu, al sureste de Laos, ocurrido en julio de 2018. Sin previo aviso, una enorme masa de agua se desbordó arrasando 6 aldeas. Más de 6.600 personas quedaron sin hogar y decenas permanecen desaparecidas. La presa formaba parte de un proyecto hidroeléctrico para la zona, operado por empresas de Laos, Tailandia y Corea del Sur. El fallo ocurrió en una estructura secundaria conocida como Saddle Dam D. El fin de semana del desastre ya se anunciaban fuertes lluvias.
El domingo se detectaron grietas en la estructura, pero las intensas precipitaciones no solo dificultaron cualquier intento de reparación, sino que aceleraron el deterioro de la presa, llevando el embalse a su límite. El lunes por la noche, las autoridades intentaron evacuar a las aldeas río abajo, pero el agua avanzó con una velocidad devastadora. Para el martes por la mañana, 7 aldeas ya estaban completamente inundadas. La tragedia expuso los riesgos de los megaproyectos hidroeléctricos en zonas propensas a lluvias extremas. A pesar de los esfuerzos de rescate, muchos aún esperan ayuda en una región donde las comunicaciones quedaron completamente cortadas. Número 6. Las cámaras captaron el momento en que miles de litros de agua se precipitaban por el aliviadero dañado de la presa de Oroville, en California. Fue febrero de 2017 y el invierno ya había superado todos los registros. Solo en enero y febrero, el norte del estado recibió el equivalente a un año entero de lluvias. El embalse de Oroville, el más grande de California, alcanzó niveles críticos en tiempo récord. Durante una inspección rutinaria, se detectaron grietas preocupantes en el aliviadero principal. Con las lluvias constantes y el aumento incontrolable del lago, se activó por primera vez en su historia el aliviadero de emergencia, una estructura sin revestimiento que vertía agua directamente sobre una ladera natural. La situación se volvió crítica el 12 de febrero, cuando las autoridades ordenaron evacuar la ciudad de Oroville y varias comunidades ribereñas. La preocupación, que la erosión pudiera hacer colapsar el aliviadero de emergencia. Cerca de 188.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares de forma urgente. Gracias a las maniobras rápidas y a un despliegue masivo de recursos, se logró evitar una catástrofe mayor. El incidente dejó en evidencia la fragilidad de una infraestructura clave para el sistema hídrico del estado más poblado de Estados Unidos. Número 5. En abril de 2018, el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia enfrentó una grave crisis cuando deslizamientos de tierra bloquearon los túneles de desviación del río Cauca. Esto provocó un llenado no controlado del embalse, generando un riesgo inminente de desbordamiento. Para aliviar la presión, se decidió inundar la casa de máquinas en construcción y permitir que el agua fluyera a través de ella, causando daños significativos a la infraestructura. La situación llevó a la evacuación de aproximadamente 25.000 personas de las comunidades aguas abajo, debido al temor de una posible ruptura de la presa. A pesar de los esfuerzos por controlar la emergencia, las intensas lluvias y la inestabilidad del terreno complicaron las labores de mitigación. Las autoridades implementaron medidas adicionales, como la construcción acelerada de la presa hasta su altura máxima, para utilizar el vertedero y controlar el nivel del embalse. Este incidente puso de manifiesto los desafíos y riesgos asociados a megaproyectos en zonas geológicamente sensibles y resaltó la importancia de una planificación y supervisión adecuadas en obras de tal magnitud. Número 4. El 17 de agosto de 2009, la central hidroeléctrica Sayano-Susenskaya, ubicada cerca de Sayanogorsk, en Rusia, sufrió un grave accidente. A las 8:13 am hora local, la turbina número 2 falló catastróficamente, provocando una explosión que destruyó el techo de la sala de máquinas e inundó las instalaciones. 9 de las 10 turbinas resultaron dañadas o destruidas, causando una pérdida total de 6.400 megavatios de capacidad de generación eléctrica y cortes de energía en la región. El desastre también tuvo un impacto ambiental significativo. Se derramaron al menos 40 toneladas de aceite de transformador en el río Yenisei, afectando aproximadamente 80 kilómetros río abajo. Esto resultó en la muerte de miles de truchas en criaderos cercanos y planteó preocupaciones sobre la contaminación ambiental en la zona. Las investigaciones posteriores identificaron que la causa principal del accidente fue la fatiga de los pernos que sujetaban la tapa de la turbina número 2. Estos pernos habían desarrollado grietas por fatiga, lo que llevó al desprendimiento de la tapa y al fallo catastrófico de la turbina. Además, se señaló que el equipo de la planta estaba obsoleto y requería modernización. Número 3.
Las cámaras captaron una escena sobrecogedora en el norte de la India. Una avalancha de hielo, rocas y agua descendía con fuerza por los valles del Himalaya. Todo comenzó en febrero de 2021, cuando un fragmento de un glaciar colapsó sobre el río Rishiganga, desatando una riada devastadora en el estado de Uttarakhand. La corriente arrasó la presa del proyecto hidroeléctrico Rishiganga y continuó su camino, afectando gravemente otra central más abajo, en Tapovan. En cuestión de minutos, estructuras enteras desaparecieron y decenas de trabajadores quedaron atrapados en un túnel de más de 200 metros de longitud. Más de 150 personas fueron reportadas como desaparecidas. Las labores de rescate continuaron día y noche, con helicópteros militares y brigadas de emergencia desplegadas por toda la zona. La tragedia dejó al descubierto la vulnerabilidad de las megaobras en regiones tan frágiles como el Himalaya. Número 2. En junio de 2024, la presa Rapidan en el sur de Minnesota sufrió una falla parcial debido a intensas lluvias que provocaron inundaciones en el río Blue Earth. El 24 de junio, los escombros acumulados detrás de la presa causaron que el río se desviara hacia el lado oeste, erosionando el estribo occidental y poniendo en riesgo estructuras cercanas, incluyendo una vivienda que posteriormente colapsó en el río. Las autoridades declararon una condición de fallo inminente y emitieron advertencias de evacuación para los residentes cercanos. Aunque la presa no colapsó completamente, la erosión significativa y la liberación de sedimentos aguas abajo causaron preocupaciones ambientales y estructurales. Número 1. Durante el paso del huracán Helene, el estado de Tennessee enfrentó una de las situaciones más críticas de su historia reciente. La presa de Nolichucky, al este del estado, fue puesta a prueba como nunca antes. Las aguas superaron su nivel récord en más de 2 metros y la posibilidad de un colapso total parecía inminente. Los equipos de emergencia comenzaron a evacuar zonas río abajo mientras la presión sobre la presa aumentaba con rapidez. Aunque la estructura principal resistió, el impacto sobre el estribo derecho fue significativo, lo que obligó a iniciar reparaciones urgentes. A pesar del susto, ingenieros confirmaron después que la presa no sufrió daños estructurales graves, gracias a inspecciones con cámaras subacuáticas, láseres y drones. Pero el verdadero desastre ocurrió fuera de la presa. El río Nolichucky se desbordó y sepultó el pueblo de Erwin. En una fábrica, el agua irrumpió con tal fuerza que varias personas quedaron atrapadas. En el hospital del condado de Unicoi, las inundaciones subieron tan rápido que hubo que rescatar a decenas de personas por aire desde la azotea. El huracán Helene dejó una marca imborrable en la región, recordando lo vulnerable que puede ser la infraestructura ante eventos climáticos extremos.